Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en el poder de la palabra. Aquí hablamos de lo que otros no quieren hablar. Venimos desde hace ya alrededor de 3 jueves conversando de diferentes temas y obviamente que teníamos que hablar de salud mental a propósito del Día del Psicólogo y la psicóloga ayer. Felicitarlos, felicitar a Sandra que nos acompaña el día de hoy, quien es una profesional de la salud mental y bueno, y quienes sean psicólogos y psicólogas que nos vean en este espacio, pues también como mandarles nuestro abrazo y decirles que necesitamos más gente como ustedes ayudándonos a alivianar estos asuntos de la vida cotidiana. Entonces, Sandra, bienvenida y bueno, cuéntanos un poquito de ti, cómo ha sido tu experiencia, y felicitarte por el Día de la Psicóloga. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches también para ti, Lina, unas felicitaciones, colega. Gracias. Gracias por invitarme al poder de la palabra. Acá hablamos de donde los otros no hablan, entonces, bueno, tenemos un tema muy interesante. Mi nombre es Sandra Milena Bermúdez Cardona. Soy psicóloga, aparte de eso soy también administradora de empresas. He trabajado más de 14 años o un poco más en el área organizacional y en ese momento estoy dedicada a lo clínico, a la psicología clínica, ¿cierto? Estoy haciendo una especialización en vínculo y trauma, entonces estamos acá para poder aclarar dudas y también para que conversemos y podemos integrar todas esas cosas que necesitamos saber sobre la salud mental en el trabajo. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, démosle entonces paso a unas cifras. Hablemos de cifras, digamos como qué representa hoy la salud mental a nivel del contexto nacional, de pronto del contexto internacional, ¿cierto? Hablemos como que demos una introducción para que pasemos a las preguntas, para que entremos un poco y les recordamos pues como la metodología del programa es un espacio donde, como es el poder de la palabra, no queremos generar una cátedra, no es una charla, ¿cierto? Sino más el tipo de preguntas y las vamos resolviendo, ¿cierto? Más como un asunto liviano de conversar e ir como despejando inquietudes. Entonces, bueno, Sandra, cuéntanos un poco cuál ha sido, digamos, las investigaciones que has leído, que has logrado identificar en temas de salud mental. Bueno, existen varias investigaciones al respecto. Encontré algo sobre el Ministerio de Trabajo, una investigación, bueno, ya está un poquito viejita, pero igualmente es importante, del 2009 al 2017, donde mencionan que la primera enfermedad mental que se estaba presentando en ese momento era el trastorno de ansiedad, con un 44%. El trastorno depresivo en un segundo espacio con un 15% y el estrés grave y problemas de adaptación con un 12%. Es importante tener en cuenta que estos datos estadísticos fueron antes de pandemia. Sin embargo, hay algo que se presenta actualmente, es que estamos en una crisis creciente de salud mental y especialmente en América Latina. Está clasificado más que todo para jóvenes y mujeres, con un aumento del 25% en intentos de suicidio. De enero a septiembre del 2024 se han presentado 2.215 suicidios, donde 1.784 han sido en hombres y 431 en mujeres. Las estadísticas muestran que por 4 suicidios, 3 suicidios consumados son en hombres, uno en mujeres. Las mujeres tenemos más intentos suicidas.
El 63.3% de los colombianos, y esa edad está en personas mayores de 18 años. Se dice que han experimentado algún problema de salud mental en su vida. O sea, el 66.3%, mira, mucho más de la mitad de la población. También se habla que el 44.7% son niñas y niñas, donde manifiestan que se presentan dificultades en salud mental. Hay una clasificación que son de 17 a 24 años, luego están los adolescentes de 12 a 16 y en este momento ya se presentan niños y niñas de 6 a 11 años. Inclusive dentro de las estadísticas de suicidios se muestran que hay dos suicidios de niños clasificados de 6 a 11 años, lo cual en este momento eso es una estadística muy, muy preocupante para la situación en el país en salud mental. Bueno, yo les quiero compartir también unos datos del Ministerio de Trabajo de una investigación que desarrollaron en el 2023 y dice que el 40% de los trabajadores reportaron síntomas de ansiedad y depresión. El 50% estrés laboral debido a largas jornadas de trabajo, y voy a poner un asterisco acá, y es que se debe a las largas jornadas, especialmente en trabajadores remotos, que son el 57% de esos trabajadores trabajaron más de 8 horas diarias. De esos, entre el 10 y el 20%, perdón, eso es ya como otro asterisco, entre el 10 y el 20% han sido víctimas de acoso laboral o mobbing que llaman, los cuales contribuyen a los problemas de salud mental. El 30% de la población no lograron un adecuado tratamiento debido a la falta de cobertura, porque sabemos que no tenemos, primero hay un déficit en temas de psiquiatras, ¿cierto? Sí. O sea, no hay suficientes psiquiatras para la población que tenemos. Y digamos que la atención en las EPS es muy limitada y el acceso a un psicólogo o psicóloga de orden privado es bastante, pues la gente no tiene como el poder adquisitivo para hacer procesos o tratamientos largos. Entonces, con esto es un abrebocas para empezar a conversar de qué significa la salud mental en el trabajo, ¿cierto? Especialmente que somos mujeres y hombres trabajadoras que dedicamos nuestra vida y todo nuestro quehacer al mundo del trabajo, y cómo muchas veces ese tema de entrega, de vocación, de trabajo nos demandan unos recursos emocionales, y aquí estamos precisamente conversando de ello. Entonces, David, ¿qué tal si empezamos con una pregunta? Bueno, primero yo quiero solamente aclarar un puntico. Como salud mental, ¿qué entendemos? ¿Cierto? Porque salud mental está, digamos, por la Organización Mundial de la Salud catalogado como ese estado de bienestar emocional, psicológico y social, ¿cierto? Que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, la salud mental en el trabajo es ese estado de bienestar psicológico, emocional y social de todos nosotros como empleados o trabajadores en nuestro lugar de trabajo, ¿cierto? Es importante decir que ese bienestar es ese conjunto de cosas para vivir bien, para poder estar contentos, felices, satisfechos. ¿Qué es lo que ya retomando la pregunta, qué es lo que más se presenta, digamos, en consulta? En consulta lo que más se presenta es estados depresivos, ¿cierto? Tenemos la depresión en el primer puesto. Tenemos lo que es la ansiedad. La ansiedad como ese estado y ese miedo y ese temor o intensa preocupación por las cosas que vendrán.
Y esa depresión como ese estado de tristeza y de desesperanza. Desesperanza por la situación muchas veces claro, por lo que se está viviendo. También se está presentando que los trastornos del sueño. Al presentarse lo que es la ansiedad y la depresión, también se van presentando esos trastornos de sueño y no poder conciliar el sueño o poder, digamos, mantener los estados, estar dormido, levantarse, despertarse, porque debido a las preocupaciones constantes que se puedan estar presentando. Hay otras estadísticas donde mencionan que también se presentan trastornos del estado de ánimo, control de impulsos y el estrés también. Es más, el estrés es uno de los factores desencadenantes a nivel laboral sobre depresión, ansiedad y los otros aspectos como tal. Gracias, buenas noches. Yo quería resaltar algo que mencionaba Sandra sobre las estadísticas del trabajo remoto, ¿cierto? Y cómo incidía en el estrés laboral, porque antes yo creo que hubo como un antes y un después de la pandemia, ¿cierto? Valga la redundancia, porque cuando llegamos en pandemia nos dimos cuenta que no había una regulación como tal en la jornada laboral. Se vio más sobrecarga, no había como unos límites muy marcados en los horarios, las personas no sabían cómo organizar su jornada o su día, ¿cierto? Porque estaban sus hijos, estaba su pareja o su familia o las personas con las que convivían y adicional tenían que estar trabajando. Entonces quería pues como ahí hacer hincapié, porque, por ejemplo, en mi caso yo ya trabajaba desde remoto antes de la pandemia y digamos que cuando llegó la pandemia para mí o para mi trabajo, para mis compañeros de trabajo no fue como tan grave, ¿cierto? Como organizarnos en la jornada porque ya teníamos como un horario, como que ya nos habíamos organizado. Sin embargo, como estábamos trabajando en educación virtual, le estábamos enseñando a las personas cómo mediar su trabajo desde la virtualidad, entonces obviamente se nos incrementó un montón el trabajo, entonces sí hubo demasiado estrés, sí hubo demasiado cansancio, se veían personas más cansadas y yo creo que desde ahí también se empezó a regular un poco más estas jornadas, porque sí me parece que en el trabajo remoto creería uno que hay más descanso, pero que está en la casa, que está con el niño, que está con la familia, pero no es completamente distinto y a veces no se encuentran como esas estrategias para organizar tu trabajo y tu vida personal. Quería dar ese aporte. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Sí, precisamente hablamos de ese equilibrio entre la vida del trabajo y la vida laboral, ¿cierto? Y digamos que cuando se tiene trabajo remoto o trabajo en casa, perdón, no se hace como ese corte, o sea, como que separas entre uno y lo otro. Claro, efectivamente el fenómeno de la pandemia generó, digamos que para mí es como que el momento donde hay un quiebre para la salud mental, porque fue el momento más duro para que todos, no solamente los trabajadores, sino la gente, los niños, los adultos mayores tuvieran un pico muy alto en salud mental y se pudiera hoy hablar de salud mental. Creo que a eso le debemos un poco la pandemia. También hay que decir, pues hablando entre matices, ¿cierto? Entre matices. Pero bueno, yo les recuerdo un poco la metodología del programa y es que ustedes también pueden hacer preguntas. Sandra quiere hacernos unas preguntas. La idea es que conversemos, que lo hagamos muy liviano, muy también desde sus inquietudes, preguntas, dentro de lo que viven en sus ambientes de trabajo. Ah, bueno, aquí Juan Diego también está levantando la mano. Entonces, el poder de la palabra lo tiene Juan Diego. Entonces, más que tener unas preguntas, digamos, nosotros libreteadas, queremos que sea muy orgánico. Entonces, Sandra, le damos la palabra a Juan. Bienvenido, Juan. Bueno, buenas noches. Ya esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar con ustedes. Eso hace como 15 días después de la oportunidad de participar con mi compañero Vladimir también de Sintrametro, que tuvimos.
Bueno, yo quisiera pues como participar un poco sobre el tema que estamos hablando de salud mental, puesto que yo fui pues que tuve este problema y voy a contar un poquito pues el por qué, que este es un espacio pues como para hablar. Yo llevo 24 años trabajando en el metro de Medellín, siempre me he desempeñado en el hacer, ¿cierto? Inicialmente trabajé en el almacén general, era pues hacer inventarios, organizar cosas, despachar compañeros. Me gradué como tecnólogo y pasé a reparar los equipos de recaudo, torniquetes, ascensores, o sea, lo que tiene que ver como para que la gente pueda ingresar al sistema metro de manera pues organizada, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que en el 2019 este puesto se lo entregaron a un tercero. Nuestros 14 compañeros que nos desempeñamos durante muchos años en esta actividad, la empresa no nos hizo una gestión del cambio, ¿cierto? En septiembre 19, que yo fui el último en entregar este puesto, y para mí fue muy traumático cuando ese domingo, yo sacando las cositas, que llegaban los compañeros tercerizados a ocupar un lote que yo ocupé por 16 años. Saqué todas mis cositas, mi uniforme, mi herramienta, todas mis cosas en bolsas de basura. Yo con una tristeza, pero impresionante. Eran 3 bolsas de basura y bastante pesaditas. Había un carro pues que nos transportaba a las 12 de la noche para la casa que terminé. Y tan de malas como que nada concordaba. Se me reventó una bolsa, hice un reguero impresionante en los bajos de la estación San Antonio. Yo decía yo, esto no puede ser, ¿cómo es que a mí me sacan del locker de la noche a la mañana? Ahora bien, ¿cuál fue el puesto al cual nos llevaron a la gran mayoría? A trabajos de un call center, de las cuales yo soy una persona de 54 años actuales, pero hace 4 años atrás tenía 50, ¿cierto? Yo era una persona madura y preparado para la hacer. Realmente sufrí mucha enfermedad mental y estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque perdí el sueño, perdí, perdí, perdí el apetito sexual, tuve problemas acá con mi esposa, el pómulo ya era impresionante el temblor, ese teléfono me asustaba debido a que no hubo una gestión del cambio. Ahora hoy ya va a ser 2 añitos largos, pues, y por todas estas enfermedades que estaba sufriendo, tuve una rehabilitación laboral, pero tocó hacer una rehabilitación laboral, pues por decir como a la fuerza, a través de cosas médicas, porque yo como líder sindical y de la junta directiva, la que coordinaba este proceso que decía, él atiende al médico, va a estar unos días aislado, pero debe volver al puesto otra vez desde el call center. Pues compañeros, quiere que les diga, a mí esta señora me mencionaba esto, volvía otra vez el temblor, pérdida de sueño y tenía también hasta diarrea. Eso fue algo impresionante, o sea, y como le decía yo a la psicóloga que me atendió, yo durante 20 años que yo en el metro de Medellín, nunca había sentido yo el tedio de ir a trabajar, ver el carro parqueado que nos lleva a primera hora, y yo decía, yo vivo en San Javier, ya por Caribe, ya voy a llegar allá, y créanme que durante tanto tiempo yo nunca vi uno de trabajo completo. Entonces el tema de salud mental es bastante preocupante. Ese era el aporte pues que quería hacer a ustedes, compañeros. Juan, muchas gracias por tu testimonio. Qué rico que nos hayas compartido y pues ese nivel de intimidad y qué rico este espacio precisamente para que hagamos esas catarsis que definitivamente son necesarias y sanadoras. Yo le voy a dar la palabra a Sandra y después va Ana, listo, y después Santiago. Juan y también Juliana y todas las personas los animo a participar porque este espacio es precisamente para eso, ¿cierto? Y la pregunta que yo les quería hacer era, ¿ustedes cómo se han visto afectados en su salud mental en los no les voy a decir en este momento, sino durante su experiencia laboral, ¿cierto? Cada uno tiene una experiencia laboral y un recorrido. Entonces, a ustedes, ¿cómo su salud mental se ha visto afectada? Ya Juan inclusive nos mencionó y volvemos a lo mismo, es tan importante que miren que afecta los espacios de familia, mire eso cómo trasciende, ¿cierto? Entonces ustedes y su vida, ¿cómo se ha visto afectada? Me gustaría como que tratáramos un tema porque no tengo una pregunta así como específica,
pero aún en el discurso de a veces los trabajadores como que interiorizamos ciertos discursos patronales. Y lo que yo les voy a decir es como algunas posiciones que he escuchado en algunos mesas de trabajo ferroviarias o en temas que se habla, por ejemplo, de la sistematización. Y es que los trabajadores nos tenemos que adaptar a estas nuevas tecnologías, que los trabajadores tenemos que migrar a otras funciones para adaptarnos y no perder nuestros puestos de trabajo, porque al final lo importante pues, es tener un pan en la mesa, ¿cierto? Pero me parece que parte de los problemas que tenemos los trabajadores en cuanto a la salud mental viene a la... Y toco el tema por lo que mencionaba Juan Diego, por el tema que él puso en la mesa, porque creo que la palabra es como enajenación. Yo amo hacer esto, pero me toca hacer lo otro porque la empresa está migrando a tecnologías que a la final afectan la salud y seguridad de los trabajos y de los usuarios. La finalidad es potencializar, supuestamente nos la venden para bajar nuestras cargas laborales, pero tampoco la promesa de esa, la promesa es deshacernos del trabajador. Y la adaptación y la posición, por ejemplo, de las organizaciones sindicales es, sí, aprenda entonces, como lo decía Juan, a hacer otra cosa, aprenda a manejar el computador, aprenda a hacer lo otro y lo otro, para que no te quedes sin trabajo, pero ¿dónde está el disfrute y dónde está el deleite de mi trabajo y dónde está la resistencia de las organizaciones sindicales para que no se pierdan los puestos de trabajo? Es como el tema que tengo ahí, si lo podemos desarrollar o si no para otra ocasión. Bueno, sigue Johnny. Johnny también tiene la mano levantada. Muchas gracias, Ana María. Y le damos un espacio a Johnny y luego digamos como que Sandra nos puede conversar acerca de este tema. Listo. Yo también tendría ahí algunos elementos que señalar de lo que menciona Ana María, pero démosle el espacio a Juan Gilis, perdón, a Johnny. Johnny, te cambié el nombre. Imagínate. Tienes el poder de la palabra. No sé si cómo me escucharán, que mejor dicho estoy casi en el suroeste. No, pero te escuchamos súper bien, como perfecto, si estuvieras acá. No. Bueno, yo creo que yo tengo una vida muy amplia laboralmente, pues lo que decía el compañero ahora de Centroamérica, que ya uno va recorriendo y uno va haciendo pues como prácticamente segmentos, pero la idea prácticamente es como enfocarnos más que todo en ese tema pues que prácticamente nos llena a todos, porque esto no es laboral, sino que también es familiar. Bueno, en estos momentos, para los que no me conocen, pertenezco a la sede de Itagüí, trabajo en Confama. Anteriormente tengo una experiencia casi de 9 años en el tema de seguridad en el trabajo, tecnólogo, ejerciendo también pues esa dicha función. Y me tocaron todos estos temas. Y en estos temas uno aprende a identificar pues prácticamente lo que es prácticamente la persona que se ha afectado en el tema de salud mental para la persona obviamente ejecutora pues de todo lo que tenga que ver con procedimientos. Ya esos procedimientos prácticamente como caigan o prácticamente como abarquen o como cobijen, las personas prácticamente ya cuando uno realiza ese tema de seguimientos, yo que lo hice en temas de campo, uno identifica. Y ese foco de identificación, a veces uno siempre invita a aquellos líderes o a aquellos responsables, hermano, metas en la camisa de los muchachos, que prácticamente, si usted prácticamente sale de su casa hoy, llega a su trabajo, estos muchachos también están haciendo lo mismo. Es tratar de meterse en las botas de estos pelados para que, o personas, pues prácticamente, llámese como se llame en su naturaleza, o en su oficio en que están desempeñando, para que identifiquen prácticamente este orden de ideas. Ya partiendo de todas estas cosas prácticamente, entonces ya es invitar prácticamente, ya se está haciendo un bonito trabajo, Lina, que se está abordando prácticamente, que ya para el otro año yo creo que se va a puntualizar de lo que se trata este tema y abarca, porque prácticamente es delicado. Ahora estaba leyendo prácticamente las estadísticas, y esas estadísticas prácticamente
se están asomando. Yo diría que en estos momentos el tema más que se está acercando en temas de riesgos laborales era el tema de alturas. Seguidamente seguía prácticamente lo que eran actividades prácticamente peligrosas, y en el tercero prácticamente está el estrés. Entonces la invitación es eso, muchachos, o sea, yo les digo mucho, pues, en este momento yo estoy en el rol de empleado, no ejecuto prácticamente órdenes, sino que siempre me le acerco a ese responsable y le hago prácticamente sustanciosamente, hermano, estas cosas son así. No se atreva tanto a decir cosas que prácticamente, y trate más bien de enfocarse más bien en lo que es la persona, no tanto en el trabajo, sino pregunte por su familia también. Muchas gracias. Ok. Bueno, sobre estrategias podemos tener varias. Por ejemplo, ahora Juliana mencionaba sobre el trabajo remoto, ¿cierto? Creo que eso ya lo habíamos hablado anteriormente en un podcast, no sé. Por ejemplo, separar los lugares de donde estoy trabajando y donde hago, digamos, o las actividades familiares, por ejemplo, del comedor, de la habitación, de los lugares como tal, ¿cierto? Si hay un horario, poder cumplir ese horario también, ¿cierto? Yo sé que muchas veces es difícil, pero poderlo también realizar. Y ahí de pronto llego también a lo de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque demasiado trabajo, con demasiado empeño y por demasiado tiempo, eso hace parte de la sobrecarga. Y la sobrecarga provoca un agotamiento, que es un fenómeno ocupacional y que se da como resultado de ese estrés crónico, y que ese estrés crónico nos puede llevar y desencadenar a las otras enfermedades o trastornos de salud mental. También que tenemos como estrategias participar activamente en otro tipo de actividades. Ojo, hablar sobre salud mental. Es importante lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Porque hablar de salud mental es empezar a quitar el estigma y es poderlo hacer abiertamente. Yo qué tengo, yo de qué siento. Como hablaba también el otro compañero y decía, preguntar por el ser. Si bien es cierto, creo que Ana María hablaba de la sistematización y la migración, que nos decían a las personas, vamos a aprender otro tipo de actividades. Creo que las empresas también lo deben de hacer y hacerlo desde el sentido, desde la humanización. No estamos trabajando, no estamos en contacto con robots, no estamos en contacto con máquinas, estamos en contacto con personas, con seres humanos sintientes, que tienen emociones y sentimientos, que tienen familia, y que si estamos laborando es porque tenemos unas necesidades, ¿cierto? Como de satisfacer ciertas necesidades, como de también tener un sentido de pertenencia, de propósito y de logro, y de confianza y de oportunidad. Entonces, poder hablar sobre salud mental es algo súper importante. La promoción en salud mental y hablarlo con compañeros, hablarlo con jefes. Aparte de eso, la salud mental es un derecho y es una expresión de la calidad de vida y el bienestar de nosotros como los seres humanos. Poder participar en actividades de promoción y de prevención. Poder establecer límites claros en horarios, podernos desconectar, por decir, un fin de semana de todas las actividades laborales y poder decir, hasta acá llego. Es importante colocar los límites. Es muy importante colocar los límites. Quiero escucharlos. ¿Ustedes qué otras cosas pueden proponer? ¿Qué otras cosas proponen también? Yo quiero aprovechar como el espacio como para dos cosas. Una, que tú preguntaste, digamos, que cómo habíamos tenido alguna experiencia en temas de salud mental,
y la otra, ¿qué podíamos hacer? Quiero unir esas dos preguntas un poco compartiendo, digamos, como la experiencia, porque yo creo que la experiencia, digamos, del compañero Juan Diego, de quienes hablan, digamos, desde lo que han vivido, nos enriquece, ¿cierto? Yo puedo decir que fui víctima de algo que desafortunadamente se está viviendo y es el despido silencioso, ¿cierto? Una forma desafortunadamente pues como muy perversa, donde lo que hacen es una serie de prácticas para que tú renuncies. O sea, no te despiden, sino que buscan como que tú generes una renuncia motivada. Y entonces yo no les voy a contar toda la historia porque aquí nos quedamos toda la noche, pero la idea es como, en resumidas cuentas, yo qué hice, ¿cierto? Y es, yo creo que la posibilidad, después de haber pasado por una crisis, por muchas etapas, el tema de la crisis y lo que queda después de eso, creo que la denuncia es el poder de la palabra, yo creo que el poderlo decir, no quedarse callados. O sea, creo que tenemos que romper ese miedo, ese estigma también a decir, vea, yo tengo un tema de salud mental o a mí me están generando un tema de salud mental. Porque si bien es cierto, estamos hablando de salud mental en el trabajo, ¿por qué en el trabajo? Exacto, aquí dicen el tema de los comités de convivencia son claves, exactamente. Pero si no es posible el comité de convivencias, asistir a la organización sindical, estar en consulta con la EPS, o sea, buscar herramientas, no empezar a tragar, yo puedo con todo, yo puedo con la vida, o sea, Superlina o el que sea, no. O sea, hay que salir de esa coraza y empezar a hacer denuncia también y empezar a decir, aquí pasa algo extraño, ¿cierto? Lo que me pasó a mí. Entonces, pues no les voy a contar todo porque pues me demoraría un resto, pero sí decir como tener el valor de decir, aquí no más. O sea, yo tengo un límite y por favor me respeta, ¿cierto? Bueno, creo que ese es como mi aporte también y quería aprovechar como el espacio de pronto para que los demás compañeros que tengan situaciones, que quieran contarnos, que no necesariamente tiene que ser público, ¿cierto? No tiene que ser en este espacio, pero si usted considera que un compañero más cercano, usted quiere tener una conversación con esa persona, no dude en buscar ayuda, porque desafortunadamente si no le ponemos foco al tema de la salud mental, entonces recurrimos a otro tipo de situaciones, que eso es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces busquen ayuda y como siempre yo hago uso de este micrófono para decir yo fui víctima de esto y yo no quiero que mis compañeros sean víctimas de eso, entonces por eso lo cuento también más como un asunto de venga, compartamos esta experiencia para que nadie viva lo que yo viví. Gracias, Sandra. Y bueno, aquí hay dos manos levantadas, entonces le damos la palabra. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Mi nombre es Lady, yo trabajo en Confenalco, que soy de la USTEC, de la Junta Directiva del Sindicato de Cajas de Compensación, donde estamos en este momento con Confenalco y Confama. Bueno, miren, lo que pasa es que mi experiencia es diferente, pero me preocupa cuando yo soy enfermera de profesión. Resulta que en el 2013-14 se acaba como toda la parte de salud en Confenalco, y bueno, a raíz de eso, por el fuero sindical, pues no me podían echar. Pero resulta que nos envían para un sitio. Bueno. Dale que está un poquito como intermitente la comunicación.
Así, a ver si... Sí, me escuchan mejor. Sí. Bueno, nos mandan a un sitio a varios un año sin funciones, donde simplemente íbamos y ya. Realmente y aprendí. Pero resulta que cuando yo llego al sindicato y conozco a Lina, y Lina empieza con el tema de despido silencioso, yo caigo en cuenta que eso fue un despido silencioso. Pero hasta el momento que yo conozco a Lina, yo nunca había escuchado hablar del despido silencioso. ¿Sí? Entonces mi pregunta ¿es malo? O sea, me preocupa que yo en ningún momento sentí como que fuera algo negativo, no sé, yo lo vi por el contrario como fue un año donde aprendí demasiadas cosas que nunca, y tuve como una oportunidad de hacer otras cosas que nunca había hecho. Entonces esa es como mi experiencia y este es el momento que no sé si, si he sentido pues como en la parte de salud mental, porque yo no me he sentido mal, ¿sí me entiende? Y ahorita pues ya un año después me reubicaron, estoy en biblioteca y es chévere, trabajo rico, entonces no sé si es preocupante que yo no sienta eso o es normal. Entendiendo pues que fue un despido silencioso. Entonces no sé, ustedes que es como mi experiencia. Igual sí conozco muchos compañeros con problemas de salud mental, sobre todo por la sobrecarga laboral, que es pues como el tema álgido ahorita en temas de salud. Muchas gracias. Gracias, Lady, por tu aporte. Antes de darle el paso a Juliana, yo digamos que le quiero eh, hablar acerca de lo que Lady pregunta, ¿cierto? Ella dice que, digamos, vivió un tema de despido silencioso porque estuvo un año sin actividad laboral, ¿cierto? Y ella dice, para mí fue una oportunidad, ¿cierto? Digamos que mi experiencia fue en varios momentos. Primero un tema de sobrecarga, o sea, quiere decir, trabajaba de 7 a 7, me paraba hay veces a las 10 de la noche o me levantaba a las 3 de la mañana. Tuve épocas de insomnio total donde estaba pensando todo el tiempo, me van a echar, me van a echar, me van a echar. Y bueno, otra serie de situaciones que no voy a entrar en detalle. Pero, ¿qué pasa con eso, Lady y compañeros y compañeras? Todos tenemos como la gasolina interna. Discúlpenme que lo diga así, pues como tan coloquialmente. Quiere decir recursos emocionales, ¿cierto? Todos nacemos con una historia de vida cualquiera, unos vínculos, pues unos vínculos afectivos papá-mamá, otros tuvieron solamente el papá, o aunque tuvieran el papá y la mamá, resulta que no les dieron afecto y uno así se constituye como ser humano y esos son recursos emocionales con los que cada ser humano tiene, ¿cierto? Y con el que tenemos para enfrentarnos en la vida. Esos recursos emocionales nos permiten enfrentar situaciones de duelo, situaciones de incertidumbre laboral, situaciones con las parejas, en fin. Resulta que Lady tiene recursos emocionales para enfrentar esa situación y le permitió, ¿cierto? Le permitió, vio en ese espacio, digamos, como una posibilidad de aprender, pero no todos, recuerden que el tema, digamos, neurológico y el tema del cortisol a todos no nos afecta igual, ¿cierto? O digamos que Lady tenía una persona que la acompañaba, ¿cierto? Las vivencias aparte individuales, también determinan cómo yo enfrento esa situación, ¿cierto? Yo les voy a contar, digamos, a modo de lo que viví, y es que yo estaba sola, o sea, yo no tuve soporte como los compañeros, entonces yo estaba trabajo en casa. Entonces, todo ese tiempo uno tiene en sus compañeros esa posibilidad de hacer catarsis, porque vos vas donde el compañero y le decís, mira, viví esto y esto, y esa es una manera. Por eso, para mí, el trabajo, no, en el trabajo uno hace terapia,
¿cierto? Con algunos compañeros, porque uno le cuenta al otro. Cuando tú vives un aislamiento total, tú no tienes con quién interactuar, con quién hablar. Y también esos recursos internos, aparte de que tenemos, pues somos seres biopsicosociales, o sea, tenemos un componente biológico, un componente social y un componente psicológico. Entonces, sumado a eso, a esa parte genética, eso hace que tú tengas la posibilidad de enfrentarte a. Lady dice, no, yo lo viví bien y soy enfermera, pero estoy dedicada a otra cosa, ¿cierto? Pero puede que haya otra lady enfermera que haya dedicado toda su vida a la enfermería, que decidan cambiarle y digan, no, yo amo la enfermería y se derrumbe, ¿cierto? Para ella había un asunto de desmotivación. Entonces, digamos, lo que tú mencionas es, es diferente. Digamos que cada quien vive las situaciones de la vida de manera. El cortisol, lo que llamamos el cortisol, que es esa hormona del estrés, que se activa por circunstancias X, se activa y puedes tú reaccionar de determinada manera. Pues afortunadamente, y yo la verdad me alegro que hayas logrado sobrevivir, y yo creo que lo he escuchado en otro momento donde tú nos cuentas que hubo compañeros que por 30 millones de pesos renunciaron, o sea, no aguantaron. O sea, no aguantaron, porque tú quedarte un año sin estar desarrollando actividades laborales, creo que eso no lo soporta cualquiera, ¿cierto? Entonces, eres una mujer muy fuerte y tienes unos recursos emocionales que te han permitido, digamos, cómo sobrellevar este tiempo tan complejo de inactividad laboral que pudiste haber renunciado. No sé, le damos la palabra acá a Juliana y luego a Ana María. ¿Cómo le va? Listo. Gracias, Lady, por el aporte. Gracias. Yo quería recoger ahorita lo que mencionaba Sandra sobre las estrategias y también un poco de lo que está hablando Lina, porque yo creo que a veces las condiciones sociales o las condiciones económicas a veces tampoco dan como para uno adquirir ciertos privilegios, ¿cierto? Por ejemplo, un trabajo en remoto de una persona que de pronto vive en una casa sin nada, donde no puede tener un espacio, donde debe compartir con su papá o su mamá o con sus hijos el espacio, donde también estudian, donde deben de cocinar, también se ven unas condiciones más precarizadas y yo ahí lo llevo también como a unas estrategias más desde los recursos psíquicos, como los mencionaba Lina, y también encontrar unas redes de apoyo, que sean tus familiares, sean tus amigos, sean tus compañeros, sean personas que sean de confianza y donde uno se pueda sentir seguro, para uno también canalizar y hacer catarsis frente a esas frustraciones por diversas circunstancias. Yo creo que lo que menciona Lina también es muy válido sobre los recursos que cada persona tiene por sí mismo, porque ya es un asunto... Ya es un asunto, gracias, ya es un asunto a nivel de experiencia, a nivel biológico también, ¿cierto? Hereditario, porque a veces también nacemos con un montón de cosas de los padres que también con eso vamos lidiando. Entonces yo creo que también esas estrategias a veces se enfocan mucho desde lo personal, desde esas redes de apoyo que nosotros también podemos generar y obviamente claro que también hay un montón de estrategias que nos ayudarán pues como a podernos organizar mejor, pero sí es importante también resaltar que a veces no nos podemos escindir tampoco como de esas jornadas extensas o que no nos podemos escindir de un espacio porque nos toca trabajar ahí, porque no tenemos otro lugar donde ir. Entonces, quería mencionar eso. Gracias, Juliana. Hay dos manos levantadas. Les contamos que hoy hemos tenido un éxito total con esta conversación. Son las 7:28. Queremos darles como la oportunidad de que sigan participando. Va Ana María y luego va Follow. El que lo pronuncia mejor es Santiago. Santi. Ana María. Ana María. Como hacer dos aportes. Primero, por ejemplo, aprovechando de que habemos aquí organizaciones sindicales, con respecto al COPAS y el Comité de Convivencia Laboral, es muy importante que
personas activas de los sindicatos participen en estos comités para que realmente haya una garantía. Porque, por ejemplo, en el Metro de Medellín, los compañeros que lastimosamente representan los intereses patronales se postulan como representantes de los trabajadores y si no pasan como de las patronales y en el otro, entonces a la final uno dice, ve para quién juega, ¿cierto? Entonces era eso. Y el tema que pone la compañera, me encanta su pregunta cuando ella dice, bueno, ¿esto es normal que yo me sienta de esta manera o no? Y me lleva como a muchos casos. Bueno, el de ella ya le dieron su respuesta, pero me he topado con compañeros que sí se sienten presionados porque no hay que invisibilizar que las patronales sí utilizan la estrategia de aislar los trabajadores de sus funciones, porque nosotros tenemos instalado un chip en que yo necesito ser productivo, en que yo necesito quebrarme en el trabajo para que yo tenga valía, ¿cierto? Se mide en la cantidad de producción que yo tengo, de que eso es lo que nos ha enseñado el capitalismo. Y he visto compañeros muy deprimidos, mucho, porque primero ya están enfermos físicamente. Uno de los primeros enfermedades laborales que hay en el Metro de Medellín es la parte ergonómica, porque los que no son mantenedores estamos de cara a servicio al cliente y también se nos demanda mucho movimientos constantes según el cargo en miembro tronco superior o inferior. Entonces, las personas que ya tienen restricciones porque ya tienen un grado de discapacidad, o sea, también me afecta no solamente a que no produzco en el trabajo, sino en mi casa tampoco puedo ni lavar los platos. Y esto se suma a que ya no tengo función y me ponen, digamos, a separar papelitos, porque ya no puedo cumplir mi función porque tengo una restricción. Y esto lleva a los compañeros a no sentirse productivos, a no sentirse útiles y a quebrarse emocionalmente. Una vez hablé con una compañera y ella me decía, me estaba contando de su proceso, entonces yo le dije, no, yo por lo que veo lo que sigue es la reubicación, ¿cierto? Y me dijo, sí. Entonces yo le dije, te voy a dar una recomendación por lo que le he visto a los compañeros. Cuando sientas que no estás haciendo nada, entre comillas, porque el hecho de no ir a su casa y venir y ponerse el uniforme y cumplir un horario, quiere decir que estás trabajando, pero no lo vas a hacer de una manera tan acelerada. Entonces, relájate y disfruta porque ya entregaste toda tu fuerza de trabajo al punto de enfermarte y ahora no lo puedes hacer, pero ya la diste toda. También disfruta este momento de no estar tan activa. Y ahí mismo me dijo, ay, Ana, yo estaba pensando en eso, qué aburrición uno no hacer nada. Entonces yo le decía, no, llévate unos audífonos, sí, a veces les dan computadores y pues puedes hacer un curso de algo que te guste, en ese espacio hazlo, porque se supone que la empresa nos tiene que dar esos espacios y no nos los da. Entonces, ahora que lo puedes hacer, yo le decía, ¿cuánto se vendió hoy? Me decía, ay, Ana, me vendí más de 8 millones de pesos. ¿Y cuánto vale su salario al mes? Casi 2,5 millones. Y yo, usted ya produjo lo de su salario de 4 o 5 meses, ya el resto es ganancia para la empresa. Pero mis compañeros, cada vez que uno los visita, sí, algunos los ves como rejuvenecidos, como que sí entendieron de que este es mi momento de descansar, como otros que no. Entonces, ese era el aporte, no me extiendo más. Muchas gracias. Sandra, bueno, tienes el poder de la palabra. Gracias, Ana, por tu aporte y gracias a Julián. Ana, cuando tú cuando hables con tu compañera, también pregúntale cuánto vale tu salud, y cuánto vale tu vida, y cuánto vale tu familia, ¿cierto? Porque si bien es cierto, ella mira todo lo que vendió 8 millones o lo que sea, lo que es nuestra salud no tiene precio. O sea, son cosas que nada ni nadie, o sea, le puede colocar valor, ¿cierto? Entonces, es que empiece a pensar en ella y que empiece a pensar en ella no en el sentido de producir, sino en el sentido de que es una persona y es un ser humano, que la necesita su familia y que la necesita bien. Hablemos, Santiago tiene la mano levantada.
Santi. Hola, sí, bueno, de pronto me gustaría aportar un poco en lo que decía Ana María y la pregunta que también hacía el compañero Johnny, ¿cierto? Creo que sí, en esa misma línea, digamos que nosotros también hemos vivido en nuestra organización sindical y en la empresa en la cual laboramos, cómo hay unas ciertas movidas a nivel organizacional en el cual a veces no son los trabajadores los que son, o sea, más bien, muchas veces no hay unos representantes reales de los trabajadores y que cuidan a los trabajadores en estos comités, ¿cierto? Y ahí es importante que una de nuestras estrategias sea esa organización para llegar a esos lugares, comité de convivencia laboral, comité de copas, que no sean, porque a veces se convierten en un casi que un saludo a la bandera, es decir, está ahí para cumplir que tenemos el COPAS, está ahí para decir que tenemos comité de convivencia laboral, pero cuando usted vaya y analiza qué tanta incidencia está teniendo en la solución de conflictos, en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y los trabajadores, no está sucediendo. Entonces es una invitación también, nosotros lo hemos venido haciendo y lo seguimos haciendo, a trabajar ese tema también de esa representación en los espacios donde se habla y donde se decide sobre salud mental en el trabajo, que en este caso particularmente son Comité de Convivencia Laboral y COPAS, que ahí podemos participar. Sería eso. Por aquí hay una mano del compañero Wilmar Gómez. Adelante, compañero. Compañeros, buenas noches. Bueno, no, tenía problemas con el internet, no he escuchado toda la charla, pero bueno, quería participar. Muchos me conocen, los que no me conocen, yo soy directivo de una organización pues de la Caja, de Confama, y en este tema le he ido aprendiendo mucho porque a la compañera Lina, porque realmente hasta yo desconocía del tema, y me tocaron muchos casos porque yo iba como representante de la organización ante la Caja a una mesa de diálogo que se lleva, y en esa mesa de diálogo se tocan los temas. Entonces la gente lo ubicaba uno y uno lo orientaba y siempre lo tomaba como acoso laboral. O sea, admirable pues lo de la compañera que ante una falencia pues sacó pues como algo bueno para ella, sin discriminar, sin pues como a hablar del tema de la compañera, pero uno sí pensaría, si yo estudié para enfermera profesional, porque pues siempre uno requiere unos recursos, un tiempo para hacer pues enfermera profesional y me pasan para otra área, porque las empresas siempre están buscando pasarlo uno a otra área o a las personas que de alguna forma quieren hacerlas aburrir, las pasan a otra área tratando de que la persona se aburra o que la persona se sienta menos en ese oficio y tome la decisión y se vaya. Entonces, pues esa es la pregunta que me haría yo, de pronto si le pasa a alguna otra persona, y de hecho ha pasado pues dentro de la empresa de nosotros, porque me ha tocado llevar muchos casos. Por ejemplo, recuerdo uno de una compañía de oficios generales, ella tenía problemas de salud, trabaja por allá por el sector de Envigado y lo traen para el sede del centro, y la señora le dice, no, usted se va a trabajar ahí en ese salón o en esa cocineta, y la dejaban todo el día sentada. Entonces la señora no sabía qué hacer. La señora pues ya se está desesperando, buscando pues ayuda para la salud mental, y se hizo el reclamo y listo, la pusieron con sus recomendaciones a hacer ciertos oficios. Hay otras personas que me buscaron en su momento y ellas terminan renunciando diciendo, no, me voy por mi salud mental, pues porque estoy cansado. Algunos por sobrecargas de trabajo, porque los ponían con metas y ellos cumplían las metas. Últimamente se ha vuelto común en ponerles metas, en ventas puede ser, y cumplían al 300% y les decían que todavía era poquito. Y ella decía, pero ¿cómo el 300%? ¿Qué orientación les daba yo? Que eso lo fueran enviando para que en algún momento no les salían con que bajo rendimiento. Pero entonces, que en esos correos se dijera de que ellas cumplían metas de más del 100%, 300%, pero al último, ¿qué termina? Estas personas terminan con tanta sobrecarga, o a veces los dejan sin hacer nada, y peor cuando es en la casa, y entonces las personas terminan renunciando. Muchos casos, pero como les digo, yo no conocía de estos despidos silenciosos,
estos despidos pues que las empresas van buscando, que las personas se aburran, una renuncia motivada. Empecé a escuchar cuando la compañera escribía en el grupo de WhatsApp que tenemos, mandaban informes de diferentes periódicos, revistas, y empecé a leer y empiezo a identificar todo eso. Entonces, bueno, estos espacios porque de alguna forma vamos, así como yo descubrí en su momento cuando la compañera enviaba un grupo y ya lo venimos trabajando mucho dentro de la organización sindical, estos espacios ayudan para uno identificar lo que dijo la compañera. Yo no conocía, igual que yo tampoco conocía, pero logro identificar que todos esos despidos que hubo en su momento son renuncias motivadas que provocó la empresa. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Wilmar. Adelante, Sandra. Sandra, ¿sería que se te fue la señal? Como que sí. No, por aquí llegó una señal. Ah, ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Listo. Sí. ¿O será que se le fue? Bueno, mientras Sandra vuelve, yo quiero aprovechar precisamente, bueno, como un poco lo que estamos conversando, y es hacer pedagogía, ¿cierto? Digamos que todos utilizamos las situaciones para enfrentarlas de diferente manera. Y para mí el tema de la salud mental en el trabajo es un ejercicio de hacer pedagogía. Entonces, bueno, como lo que se trata es de hacer pedagogía mientras Sandra vuelve, quiero recomendarles varios libros que son muy importantes. Ya son las 7:41 de la noche. Tratamos de que sea una conversación más o menos de hora y media. Vamos a hacer, digamos, nuevos encuentros de salud mental, porque siempre que hacemos temas de salud mental, los podcasts son los que más acogida tienen, ¿sí o no, Santi? O sea, estamos necesitando como que cada vez hablar más de salud mental. Hicimos un podcast, les vamos a dejar un link de los podcasts, por ejemplo, de Burnout, les vamos a compartir esos podcasts para que los escuchen. Entonces, yo les voy a recomendar este, que se llama El Descontento, es de Beatriz Serrano, es una historia, digamos, de una chica que vive, pues, muy bacano. No les voy a dar el spoiler, obviamente, pero pues invitados para que lo lean. Este es de Eduardo Vara, se llama Maldito Trabajo, es un texto muy bueno. Digamos que él hace una recopilación desde la sociología, la neurociencia, la psicología, pasando por la filosofía y la literatura. Pues ahí tienen mucho para entretenerse. Es un escritor español. Él hace un recorrido por el mundo del trabajo, se llama Maldito Trabajo, lo pueden encontrar. Bueno, este que con el perdón de todos, pues casi siempre es como de los referentes que más hablo, que comparto mucho, y se llama Happycracia, a raíz, digamos, de lo que conversaba Ana María, que me pareció muy interesante, es por qué nos sentimos, digamos, en un espacio que tenemos que rendirle al asunto de la felicidad, el asunto de ser todo el tiempo positivos, estar demandando recursos emocionales, siendo hiperproductivos, por ejemplo. Él habla acerca de lo que significa la felicidad en este contexto actual, ¿cierto? Y por qué a este sistema capitalista no le sirven personas con depresión, ¿cierto? Y por qué tenemos que hablar de depresión hoy, por ejemplo. Necesita gente que esté comprando y consumiendo, que no esté cuestionando el sistema, por ejemplo. Entonces, les recomiendo Happycracia. Y por último, les voy a dejar, que es bellísimo, es de un francés, es una conferencia que tiene en YouTube que habla de trabajo y sufrimiento. Esta va a ser una primera conversación de salud mental en el trabajo. Esta conversación que les comparto ahí en el link es de Christopher, discúlpenme el francés, pero ustedes le dan clic, se llama Sufrimiento y Trabajo,
Sobre este sufrimiento y trabajo hay un profesor que vamos a traer próximamente. Él es un profesor psicoanalista que habla acerca de sufrimiento en el trabajo y por qué las personas se están suicidando. En esta conferencia, el profesor Christopher nos cuenta que han aumentado, los suicidios y cómo hubo un suicidio, por ejemplo, en Chile, una persona que trabajaba como en el transporte público se suicidó en el trabajo. Entonces, es importante, digamos, que conozcamos un poco acerca de esto y vamos a hablar, bueno, aquí nos proponen que para la próxima hablemos de inclusión y género, claro que sí, tenemos ahí como el ejercicio de ampliar todos estos temas, los invitamos quienes quieran hacer también de expertos, bueno, de expertos todos aquí de una u otra manera, somos expertos, pero si alguien quiere proponerse también para conversar, los invitamos. Ana María, bueno, que muchas Sandra gracias ya, por los recursos, listo. Sandra ya llegó. Sandra, volviste. Hola, sí, me caí, me caí. Bueno, primero les quería agradecer, ¿cierto? Les quiero también decir lo importante que es identificar los factores de riesgo. Yo sé que ya estamos para terminar, pero es importante que reconozcan los factores de riesgo que se presentan. Jornadas excesivas y falta de equilibrio entre la vida laboral y lo del trabajo. Remuneraciones inadecuadas, sobrecargas de trabajo, conductas de acoso e intimidación, condiciones inseguras y deficientes, también ambigüedad en el rol del trabajador, falta de autonomía y de toma de decisiones, discriminación y exclusión. Entonces es bueno que ustedes tengan presente qué factores de riesgo tienen ustedes o sus compañeros para que puedan actuar. Y sobre lo del comité de convivencia que vi, claro, el comité de convivencia puede defender a un trabajador. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que protege a los trabajadores de todos los riesgos psicosociales. Aparte de eso, está conformado por representantes de los trabajadores. Entonces, bueno, es importante también, y les quería decir, y terminar con recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir. Recuerden que en la vida no es solamente trabajo, forma parte y ustedes son lo más importante. muchas gracias Sandra por esa conclusión y creo que nos dejas allí, digamos, en toda, digamos, como unas perspectivas abiertas para unas conversaciones en diferentes espacios personales, familiares y creo que con esa invitación nos vamos y es eso, mirar la importancia y como tú decías ahora, la salud, ¿qué importancia tiene? Toda, Toda. toda. Y poder identificarlo con nuestros compañeros y poder también ayudar y estar presente. Por ejemplo, Lina nos comentó que estuvo sola, entonces no dejemos solos a las otras personas, apoyémoslos también. En algún momento podemos ser nosotros. Bueno, yo estoy acá escribiéndoles en el chat como para que terminemos este espacio y es esta frase, la salud mental en el trabajo es, como para que cerremos con eso, si cada uno nos quiere escribir en el chat qué es la salud mental en el trabajo para cada uno. Nos gusta mucho, queremos agradecerles ese espacio, el tiempo que han dedicado. Yo creo que vamos a tener que sacar más espacios. Sandra, bienvenida, Juliana, Ana María, Gracias. Alejandro, Andrea, todos los que están, Wilmar, a Lady, a todos y todas los que se conectaron y los que nos brindaron este espacio, a Santiago por toda la disposición y la parte logística. Y bueno, si nos ayudan a terminar esta frase, la salud mental en el trabajo es, ¿qué es?
Es más que ser productivo, es un ser que aporta para el desarrollo social, la plenitud del ser. Gracias. Bien. Bueno, los esperamos ahí que sigan escribiendo, ¿cierto? La salud mental en el trabajo es. Bueno, mientras tanto que van escribiendo, Sandra, regálanos por favor todas tus redes sociales, si alguien quiere comunicarse contigo, terapia, no sé, como alguna orientación o seguirte en redes sociales, que nos dejes tus redes sociales. Muchísimas gracias, Lina. Sí, me encuentran en redes sociales como Psicosandra Bermudesca. Estoy en Facebook, Instagram, bueno, todas esas redes sociales, TikTok también ahí. Atiendo en consultorio particular en La Floresta y Conquistadores. Mi celular es 300-823-5734 para lo que ustedes puedan llegar a necesitar, ustedes o sus familias o conocidos, cualquier persona que ustedes vieran que requiera de apoyo en salud mental. Sandra, muchas gracias. De hecho, cuando publiquemos este episodio en las diferentes redes sociales, vamos a poner allí, digamos, también para que la gente también te encuentre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, terminemos de leer aquí la tranquilidad para poder unir lo laboral con lo familiar y personal, la felicidad. Gracias, Wilmar. Wilfred dice, la salud mental en el trabajo es la herramienta principal para llegar al éxito personal y laboral. Alejandro Cometa dice, es parte de los derechos laborales para delimitar en clave la integralidad del ser, la felicidad del ser humano para triunfar. Bueno, para mí la salud mental en el trabajo es el respeto por una vida digna. Todos merecemos un trato digno, entonces que el trabajo sea el espacio donde tengamos dignidad. Listo. Bueno, por último, aquí nos están pidiendo fotos, respeto por una vida digna, eso. Tomémonos una foto con la cámara, con las cámaras prendidas, los que quieran, prendan sus cámaras, es voluntario. Gracias a todos y todas. Hacemos este espacio desde Los Ollao, que David también se conecta. Ay, Andrea, es que no, estabas ahí desapercibida. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan, a Santiago por todo el amor con el que hacemos estos espacios. Bueno, nos tomamos la foto. Santi, tómala tú, que tomas más bonitas. Listo, a la una. Listo. Gracias. Sonrían por favor, a la una, 2, a las 3. Eso. Listo. Agua panela. Bueno, los invitamos a la próxima semana. Un abrazo. Feliz tarde. Feliz noche. Chao. Feliz noche, tarde ya.